abuela que mi papá está feliz allá arriba porque está con mi mamá, está con Jaimito el cartero, con la brujita del 71, con mi amigo Godín. Y hoy también llegó al cielo una persona sensacional, al cual todos hemos admirado y hemos querido mucho. Hoy hay fiesta en el cielo, los ángeles están felices, los santos y papá Dios, porque hoy llegó al cielo Roberto Gómez Bolaños, espíritu. ¿Saben qué? Como un homenaje a ese gran hombre, a ese talentoso amigo y a esa persona sensacional, quiero que todos de pie le demos un minuto de aplausos para que él descanse en paz. Tenemos a Rubén Aguirre, a don Rubén Aguirre en la línea. Don Rubén, es un honor para mí poder platicar con usted. Buenas tardes. Gracias, Carla Iberia, yo te admiro mucho. Mira, Carla Iberia, quiero hacer una aclaración. Estaba oyendo a Nicolás Alvarado, a quien también le admiro por su gran trabajo, su memoria, su conocimiento, su cultura, pero estaba diciendo que estaba generalizando, que había habido pleitos y problemas entre nosotros. Eso no es verdad, Nicolás. Habemos algunos que siempre estuvimos a su lado y siempre permanecimos fieles y amigos de él. No todos nos peleamos con él. Don Rubén, ¿qué le admiraba a usted más a don Roberto Gómez Bolaños? ¿Era buen maestro, era buen compañero? ¿Qué le enseñó él a usted? Mira, trabajar con él era abrevar. Yo creo que muy pocos conocían de este negocio de la televisión como Roberto Gómez Bolaños. Era un hombre que sabía de dirección, principalmente de libretos. Yo creo que se nos fue, aparte del gran compañero, el gran amigo, el hermano, se nos fue el mejor escritor en los últimos tiempos en México. Un hombre que supo poner el nombre de México en muchos países muy en alto, porque siempre lo hizo con la verdad, con pureza, sin malas palabras, sin mentiras. Era un hombre muy inteligente y muy bueno. Oiga, don Rubén, créame que lamento mucho tener que platicar con usted en este momento, pero nadie más que usted nos puede decir cuál era la rutina de don Roberto Gómez Bolaños a lo largo de 20 años de programa. ¿Nos puede platicar? Mira, me vas a perdonar la palabra, pero él decía que cuando alguien le decía que era un genio, que era un superdotado, decía, no, Rubén, son muchas horas nalga. O sea, muchas horas sentado, escribiendo, reescribiendo, volviendo a escribir, hasta que el libreto salía como él creía que debía ser.
Entonces su rutina era trabajar y más trabajar. Don Rubén, le habló Oscar Hernández. Era difícil interpretar los personajes. Hablo específicamente al que usted le dio vida y hizo un gran personaje, el del profesor Girafales. ¿Era difícil interpretar a Roberto Gómez Bolaños? Mira, en algunos personajes sí. Girafales no. Girafales era muy sencillo porque el profesor Girafales y Rubén Aguirre son iguales. Yo, Rubén Aguirre, soy igual de cursi, de vanidoso, de presumido. De enamoradizo. O sea, para mí era estar siempre igual. Difícil, por ejemplo, el de Lucas Cañeda, el de los chifladitos. Ese era un personaje muy difícil de interpretar. ¿Por qué? Porque para memorizar tantas cosas sin sentido es muy difícil. No sé si tú lo habrás. No había lógica en el diálogo que llevaban, ni entre ellos, ni con los invitados o los que llegaban a su casa. Oiga, don Rubén, me gustaría mucho que nos pudiera platicar a qué hora llegaban al foro, cómo se preparaban, hacían un ensayo, comenzaban a grabar. ¿Qué pasaba si había algún actor, que todos eran extraordinarios actores, qué pasaba si algún actor, no le salía bien la línea, no se la aprendía? ¿Nos cuenta? No, generalmente eso no sucedió nunca. Mira, para empezar, que de Chespirito, tanto el Chapulín como el Chavo del Ocho, nunca, pero nunca utilizó el apuntador electrónico. Todo era de memoria. Había quienes sufríamos más para aprendérnoslo y otros que con una pasada ya se lo sabían de memoria, y es el caso de Ramón Valdés. Ramón Valdés no estudiaba. Él con el ensayo tenía para después interpretar su papel sin una sola equivocación. Yo, en cambio, me tenía que pasar 2, 3 días macheteando mi parte para poder retenerla y poder hacerla a la hora de la grabación. Nosotros llegábamos a las 8 de la mañana a maquillaje. A las 9 se hacía el frío, le llamábamos, es decir, sin cámaras. Luego se hacía el ensayo con cámaras y a partir de ahí se hacía la grabación, normalmente hasta las 3, 4, 5, 6 de la tarde. Pero cuando había efectos especiales, como cuando el Chapulín se hacía enanito, se hacía chiquito, entonces era muy difícil, no había la técnica que hay ahora, la tecnología. Entonces nos daban las 2, 3 de la mañana haciendo ese programa. Actualmente yo sé que ahora se pueden hacer volar los personajes, se pueden engordar, enflacar, pero en aquel tiempo era muy difícil hacer que el Chapulín apareciera chiquito. Don Rubén, ¿por qué nunca se concretó el amor del profesor Girafales con doña Florinda? Ese fue parte de la intención de Roberto Gómez Bolaños. Quiso demostrarle a la gente que había valores, que dos adultos como éramos doña Florinda y yo nos conformábamos con un ramo de flores, con una tacita de café, y no como ahora que se han perdido muchos valores, mija. Oiga, maestro Rubén Aguirre, le quiero decir que usted además merece un homenaje aparte y créame que estamos muy contentos de que nos haya tomado la llamada. ¿Alguna vez, maestro, algún otro personaje, por ejemplo, lo descontrolaba o lo hacía reír tanto que usted no podía continuar con su escena? Sí, me pasó varias veces. No tanto con Chespirito, porque nos entregaban los libretos 8 días antes, y cuando lo leía me carcajeaba y mi mujer hasta me decía, pues, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué tienes? Era la primera vez que me topaba con ellos. Ya en la grabación ya me lo sabía, pero me pasó cuando trabajé con Cantinflas, por ejemplo, que en cada escena, si se repetía, me la cambiaba, me decía otra cosa, y era muy difícil contener la risa con Mario Moreno. ¿Qué chance tenían de improvisar, dado en los diálogos que tenían en estas escenas del programa de don Roberto Gómez Bolaños? Mira, realmente muy poco teníamos que improvisar o nos atrevíamos a perfectos sus libretos, que enmendarle la plana era prácticamente imposible. Maestro Rubén Aguirre, ¿qué tendrían que aprenderle los guionistas, los directores y los actores a don Roberto Gómez Bolaños y a la generación de actores que él formó? Mira, yo creo que lo que más tienen que aprender los guionistas de ahora es a inventar, hacer los chistes, no copiarlos. Yo me pongo a ver la televisión y son chistes de los 40, de los 50, nomás les dan una revolcadita y es el mismo chiste. Y Roberto nunca hizo eso. Roberto
eran nuevos totalmente, y sobre todo los chistes de situación, no solamente el pastelazo, sino la situación. Por ejemplo, te cuento un chiste así muy rápido. Un día le dice don Ramón al Chavo del Ocho: Chavo, tú y yo no cabemos en esta vecindad, uno de los dos tiene que irse. Y el Chavo contestaba: ¿le consigo un taxi? Sí, No claro. sé, ese tipo de cosas que no es precisamente un chiste, es una respuesta de un niño inocente que sabe que él no se va. El que se tendría que ir sería Ramón. No sé, los escritores deben dejar de voltear hacia atrás para revivir los chistes viejos y ponerse a hacer chistes nuevos o situaciones nuevas. Don Rubén, usted que estuvo tan cerca de él, ¿alguna vez le comentó de esta creatividad? ¿De dónde sacaba lo que usted dice? Precisamente no copiaba los chistes. Esta invención o tergiversación de las palabras, de tergiversar las palabras, ¿cómo se le ocurrían? Bueno, pues como te dije ya antes, era mucho trabajo, era estar sentado muchas horas escribiendo y reescribiendo los libretos tantas veces como fuera necesario para que salieran a su gusto. Ahí con él no había prisas, no había improvisaciones, él meditaba perfectamente cada una de las escenas y así se llevaban a cabo. Maestro Rubén, encontramos una imagen de 1977 cuando ustedes, ahora es una noticia que vemos cada semana, gente que llena los estadios, pero ustedes llenaron el Estadio Nacional de Chile a reventar y tenían verdaderos fanáticos. ¿Nos cuenta un poco eso? Carla, lo llenamos 2 veces el mismo día. Fue un día a las 12 del día y otro a las 4 de la tarde. Las 2 veces 78,000 almas en el Estadio Nacional de Chile. Reunieron 154,000 personas en un día. Por último, maestro Rubén Aguirre, ¿cuándo fue la última vez que usted vio a don Roberto Gómez Bolaños? La última vez fue en el homenaje que se le hizo, que será el año pasado, en marzo, por ahí. Esa fue la última vez que lo vi en persona. A partir de ahí, pues él vivía en Cancún y yo vivo acá en Puerto Vallarta, Jalisco, y solamente nos comunicábamos por teléfono. ¿Cómo nos puede decir cuál es su ánimo en este momento? Estoy anonadado, estoy verdaderamente destrozado porque no solamente se nos fue el amigo, el compañero, el hermano, diría yo, sino que se nos ha ido el mejor escritor de comedia que haya habido en los últimos 100 años en México, Carla. Pues muchas gracias, maestro Rubén Aguirre, desde Puerto Vallarta. Usted tiene 80 años. Sí. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes, amigos. Muchas gracias. Ha escuchado usted ya estas opiniones, estas anécdotas del profesor Girafales, de don Rubén Aguirre, con respecto de lo que vivió con don Roberto Gómez Bolaños.
Y uno de sus grandes compañeros, de sus grandes amigos que lo acompañó durante muchos años, don Edgar Vivar, y lo saludamos vía telefónica. ¿Cómo está, don Edgar? Hola. Un Hola, abrazo. Gracias. Hablábamos hace un momento de toda esta trayectoria, de lo que nos deja, de las sonrisas, de los abrazos, pero un hombre que pudo compartir no solo con el que veíamos en la televisión, sino con el hombre, don Edgar. Sí. No. Estoy como en estoy en un estado de shock. No pensé que me fuera a afectar tanto. Claro. Pero mi teléfono no ha dejado de sonar. He recibido llamadas de Argentina, Perú, Chile, Colombia, Ecuador. Y ahora mismo están llamándome. Realmente esto me sobrepasa. Lo imaginamos. Lo imaginamos, por supuesto, nuestro cariño, nuestro afecto para usted, también nuestro reconocimiento, y queríamos no dejar pasar este momento sin platicar con usted, con un hombre que lo vivió tan cerca y que en esos momentos también necesita de ese abrazo. Gracias, y yo creo que es un abrazo compartido con millones y millones de personas en el mundo. Es un hombre que dejó cosas buenas nada más. Yo lo recordaré siempre con una sonrisa y con el ánimo. Él tenía una canción que se llamaba Ánimo. Tenemos que agradecer a Dios que nos lo haya prestado 85 años. Disculpe. No se preocupe, don Edgar. Para nosotros también es fuerte este momento, pero sí queríamos recordarlo de esta forma agradable, con todas esas experiencias que pudo usted compartir. Hoy ya nos dice con esta canción Ánimo, y eso es lo que necesita su familia, lo que necesitamos todos, Oscar, los que tuvimos la oportunidad de disfrutar. Así sea. Así sea. Don Edgar, el mejor recuerdo que usted tiene de esta gran convivencia que tuvo con don Roberto. Su buen humor. Su buen humor. La última vez que lo vi, que fue en junio de este año, él no veía muy bien. Cuando me vio me dice, Edgar Allan Poe, así me decía, Edgar Allan Poe, te veo bien. Y yo le digo, Roberto Gómez Bolaños, yo también te veo bien. Me contesta él, yo te veo bien y veo que eres un mentiroso. Así lo recuerdo. Pero bueno. Así lo seguiremos recordando. Don Edgar, le mandamos un abrazo muy, muy caluroso, cuídese mucho y estaremos muy atentos, y por supuesto que regresaremos la conversación después, si le parece. Muchas gracias. Muchas gracias, don Edgar. Ahí lo escuchaba.
El actor Carlos Villagrán, quien interpretó a Kiko en El Chavo del Ocho, lamentó vía Facebook la partida de Roberto Gómez Bolaños Chespirito, quien falleció ayer a la edad de 85 años en Cancún, México. Hoy, como es raro que suceda, dejé el teléfono unas 4 horas y cuando regresé tenía 71 llamadas perdidas, para darme la triste noticia de la partida de don Roberto Gómez Bolaños. Siento mucho la muerte de un gran hombre, amigo y genio. Todo México, Brasil, Perú, Chile, Colombia, Venezuela, Argentina, Bolivia y el resto del mundo, tantos países, tantas personas que fueron tocadas por el talento de esta gran persona que me abrió las puertas a desarrollar el personaje de Kiko. Para él todo mi agradecimiento, mi tristeza y mi dolor. Solamente cuando se vive la realidad de una ausencia se descubre el verdadero sentimiento de una amistad y un gran maestro. Que en paz descanse hoy y me siento triste por su fallecimiento. Chavo genio, recordamos. #.